Volvemos con los últimos 30 minutos de Nueva Mirada Radio. Si no hablamos los 30 minutos, nos podemos ir antes de las 8, que siempre solemos irnos a las 8. Pero bueno, ya está con nosotros acá en la mesa, en el estudio de la Mega 98.1, Marva Coronel. ¿Cómo estás, Marva? Te saludamos, te saluda la audiencia de Nueva Mirada de la Mega. ¿Qué tal? Me encanta estar acá, la verdad. Bien. Es una alegría porque siempre los veo muy activos y me gusta Bien. eso. Gente activa a pesar de los tiempos. Exactamente. Bueno, yo le estuve contando un poco a la audiencia que vamos a hablar un poco de poesía, de la poesía en la región, de la movida que viene construyendo Marva, si se quiere, desde un lugar autogestivo, alternativo de la letra, de la poesía. Under también, si se quiere. Tiene varias categorías, digamos, lo que siempre es vanguardia, tiene varias categorías, después se va transformando en otras cosas. Pero en principio... Por no decir que somos artistas pobres nomás, o sea... Claro, como para ponerle algo que quede lindo. O sea, claro, los eufemismos, viste, de autocomplacencia. Claro. Primero preguntarte un poco eso, ¿cómo llegó la poesía a tu vida o cómo llegaste a la poesía con tu vida? Bueno, yo siempre cuento la anécdota de que a los 12 años llegó la poesía a mi vida con un sentimiento que siempre es bastardeado, que es la envidia. Mira. Porque mi prima, que es 2 años mayor que yo, empezó a escribir y tenía un cuadernito donde ella tenía sus poemas y entonces yo le dije que yo también quería escribir. Uh-huh. Viste que cuando sos niño vos querés hacer lo que Claro. hacen los demás y sobre todo cuando tenés un referente, no sé, en la familia o cercano. A mí me gustaba lo que yo escuchaba, lo que ella leía, lo que ella escribía y entonces yo también quería hacer lo mismo y le pregunté cómo se hacía y ella un poco que no quería mucho darme los... Claro, se quería quedar Claro. con sus conocimientos. Ella quería ser única, Claro. ¿me entendés? No quería tener ahí ni siquiera una discípula, ¿viste? Uh-huh. Entonces, lo único que hizo fue darme el título del poema y me dice, si vos podés seguir a partir de acá, ya está, me dice, ¿viste? Uh-huh. No me dijo nada, o sea, es como me lanzó así, ¿viste? Me tiró ahí a la pileta y bueno, y entonces yo ahí arranqué a escribir. ¿Vos tenías 12 o tu Yo tenía 12 bien. y ella 14, entonces así arrancó. Y en esa época también de los primeros amores platónicos, ¿viste? Claro. De la escuela, así, el compañerito que te gustaba y todo eso. Entonces siempre fue, primero que nada, por el tema del amor y expresar los sentimientos, así, sí, como voy romántica. Por supuesto que yo después terminé quemando todos esos escritos. ¿Por qué? Y bueno, no sé, cosas de lo que uno después reniega, pero sí, terminé tirando o quemando un montón de cosas, pero así arrancó mi contacto con la poesía de una manera poco santa, digamos. Claro. No como No, los nada acostumbrados noble. relatos de cómo uno se inicia en la poesía. Claro, ¿verdad? para nada romántico, o sea, nada noble, por envidia. Bien. Y después voy a hacer como una pregunta mucho más adelantada a esto que me contás, pero con el paso del tiempo y con tu experiencia en la poesía y en la escritura también en la región, como para hacerlo más contextual, ¿qué lugar crees vos que ocupa hoy la escritura y la poesía en la región? Con tu experiencia y con haber pasado, digo, con tu experiencia personal, ¿no? ¿Vos cómo lo mirás vos, cómo ves vos la escritura y la poesía en la actualidad en la región? Yo creo que yo por lo menos siempre estuve en contacto con muchos poetas de la región de Chaco. Yo soy chaqueña, Uh-huh. para aclarar a la audiencia. Pero gracias a mi trabajo yo recorrí mucho el interior de la provincia, Uh-huh. dando talleres literarios y conocí muchos poetas realmente buenos del interior de Chaco, pero después, ahora que estoy acá, de este lado de la orilla, también empecé a moverme por Corrientes y afortunadamente siempre hay gente que tiene el impulso de escribir y de expresarse y de mostrar lo que hace. Hay una nueva camada de escritores muy jóvenes que realmente es
muy impresionante, digamos, la fuerza que tienen, el agarra, el empuje de hacer cosas, de mostrar, o sea, hacen sus ciclos de poesía. Ujú, Acá en Corrientes yo conocí el Distopía, por ejemplo, ujú. que hacen poesía, pero también música, y hay un intercambio ahí de lenguajes artísticos. Y en Chaco también está el ciclo Charco, Charco. Carrizal, hay varios por suerte, ¿no? Hay una movida muy interesante de nuevas generaciones que están haciendo cosas y que tienen la oportunidad de poder expresar lo que les pasa y lo que ven también a su alrededor. O sea, la poesía no es solamente, para el que no conoce tanto, no es solamente esto que te decía al principio, ¿no? De la expresión de sentimientos. Sí, obviamente puede ser, pero también es contar la realidad, contar lo que pasa, poder denunciar, poder contestar, qué sé yo, desde el lugar que te toca, contestar las barbaridades que están sucediendo, ¿no? O Ujú. sea, eso. Me parece que conectarnos con un espacio también de pausa como el que te propone la poesía en un momento en que todo va a 1000 por hora, en que todo es instantáneo, creo que es un valor en sí. Claro. Eh, hacer poesía y sentarte a leer poesía también, digamos, como Totalmente, un totalmente, paréntesis en estos tiempos arrolladores, si se quiere. Pero totalmente. sí, creo que en este último tiempo a mí me cuesta muchísimo sentarme a leer poesía o cualquier otra cosa como lo hacía en otros tiempos. Primero, A mí también, ¿eh? sí, sí, Ojo, sí, a mí sí. también me doy cuenta que estoy a veces acá, ¿viste? Ujú, Así, pendiente de las notificaciones, de lo que está sucediendo o de los reels de gatitos. O sea, claro, estoy muy, muy pendiente muchas veces y a veces digo, no, reel de bueno, está gatito. bien, voy a salirme de acá y voy a ponerme a hacer otra cosa o a leer. Bien. A mí me pasa personalmente que siento que las primeras veces que empecé a escribir, más relacionado al periodismo, digamos, escribía por una necesidad de que se escriba, de que se diga y que se cuente eso que está pasando y que vos lo ves como necesario. Y en otro momento, cuando, además de seguir haciendo periodismo, digamos, y escribiendo periodísticamente, como que empecé a conectarme con otro género. Yo me conecté con la poesía, cada tanto escribo. Mucha gente sabe que escribo, otra gente no sabe, no importa si no saben que escribo, pero digo, me pasó de escribir por inercia, como que hay algo que te dice que tenés que escribirlo y que tenés que darle una estética y esto puede tener un peso de decir algo que quizás alguien no lo dijo o de, bueno, encontrar otra forma nueva de decir las mismas cosas. Eh, Totalmente. Yo, mucho tiempo, yo casi 20 años dando talleres literarios, me han preguntado esto, ¿no? De que cualquiera puede escribir. Ujú, Y la verdad que sí. De hecho, yo en algún momento le puse, cualquiera puede escribir a mi taller, porque estoy convencida de eso. Yo cuando iba a las escuelas secundarias, por ejemplo, al principio, bueno, los pibes y las pibas me decían, no, bueno, qué aburrido, qué sé yo, profe, y yo les mostraba, digamos, que la poesía está bastante más presente de lo que creemos tal cual. en nuestra vida y terminaban preguntándome cuándo volvía, terminaban haciendo cosas realmente maravillosas con la poesía. Entonces, a mí me parece que en muchos funciona como un acto casi fisiológico, Ujú, eh, como una necesidad, vos decías, viste, de sentarte a escribir, porque es la herramienta, la palabra es la herramienta más a mano que tenemos y es la más democrática de todas. ujú. Porque si bien ahora, por ejemplo, con la fotografía, vos somos del Sí, mismo palo, también vamos a aclarar, ahí nos conocimos en la calle sí, sacando fotos. exactamente. Pero hoy por hoy la fotografía es más democrática. Antes era imposible, o Tal sea, cual. antes tenías que comprarte una super cámara, comprarte los rollos, mandar a revelar o hacer tu propio De hecho, eh, técnicamente ahora es más fácil.
Exacto. Entonces, no cualquiera era fotógrafo y hoy por hoy tenés un dispositivo Ujú, al alcance de cualquiera y todo el mundo puede ser fotógrafo, claro. ¿viste? Eh, pero la poesía desde tiempos inmemoriales ha sido... No necesitas una herramienta. No necesitas ninguna herramienta más que saber hablar, o sea, Claro. saber un idioma, Ujú, mínimamente. claro. Entonces, y tener un, qué sé yo, un sentido estético de las Ujú, cosas. Nada más, es tan simple como eso. No es lo mismo alguien que tiene que sentarse a dibujar y aprender las técnicas. La más democrática de todas me parece que es la escritura. sí. Y entonces por ese lado siempre se llega a buen puerto, me parece. Los espacios de taller son maravillosos porque no solamente el que coordina el taller es el que enseña, por decirlo así, sino que siempre se aprende también del grupo, Claro. de lo que te proponen, de lo que te traen, de las experiencias. Realmente es algo muy, muy, muy lindo como experiencia, aunque no después no publiques un libro o Sí, no te no. dediques a esto, tener la experiencia está bueno. Yo siempre lo recomiendo, incluso hasta como algo terapéutico. Bien. Sí, terapéutico sobre todo, creo. Me Sí, parece. catártico. Eh, ahora te pregunto, ¿por qué, en tu caso, digamos, y en tu experiencia, por qué ahora apuntar a un proyecto como una editorial, como es Macumba? Ujú. ¿Qué sentido tiene, digamos, de apostar a una editorial alternativa por fuera de los circuitos tradicionales o por fuera de lo que estamos acostumbrados a escribir o a leer constantemente? Primero que nada, porque hay ciertos circuitos a los que muchos escritores no llegan. Ujú, Lamentablemente, esto también es una desventaja, ¿no? O sea, tenemos la ventaja de que cualquiera puede escribir y que cualquiera puede publicar, pero no cualquiera puede llegar a ciertos circuitos de circulación de la palabra. Entonces, generalmente los poetas, vos te vas a una librería, hagan una prueba cualquiera. Vos te vas a una librería y lo que más hay es narrativa sí, o periodismo, o sea, ensayos. sí. Vos buscas, O historia. claro, vos buscas, ¿dónde está el anaquel de poesía? Allá, escondido en el fondo, Sí. ¿entendés? Entonces, eso es algo que es constante, digamos. La poesía no es algo que se venda en términos mercantilistas, Comerciales, ¿ah? claro, sí. Claro. Entonces, gracias a las editoriales independientes que generalmente siempre están dirigidas por gente que escribe y que sabe de todas estas cuestiones, hay una circulación muy interesante de autores que realmente la rompen, que por ahí vos no conocerías si no fuese por esa Si no fuese por editorial. esa editorial, exactamente. Y además nuestro país es tan grande y todo termina convergiendo en Buenos Aires, lamentablemente, que en estas zonas más alejadas, también es difícil incluso encontrar editoriales independientes. Hay pocas editoriales independientes en Chaco y Corrientes, y entonces yo siempre tuve ganas de tener un espacio para brindarle justamente espacio, valga la redundancia, a esas voces que circulan por ahí, por el under, como vos decías, o por los ciclos de poesía, eh, y que no tienen la oportunidad de poder publicar con editoriales más grandes, o qué sé yo, porque no tienen plata o por lo que fuera, ¿no? Ujú. Entonces, me parece que está bueno poder plantear un espacio más para la circulación de estos textos que merecen también ver la luz. Bien. Eh, ahora me voy directamente al nombre de la editorial. Que es, bueno, como ya dijimos, Macumba, que es bastante simbólico, ¿no? Creo que tiene que ver un poco con, con, con el ritual, con lo espiritual, con lo mágico, digamos. ¿Por qué está eso ahí? Macumba es una palabra de origen congo que
designa a un instrumento musical de percusión que se utilizaba en ciertos rituales. Ujú. De ahí me parece que viene la asociación directa con hacer una macumba es hacer un trabajo maligno, ¿no? O Eso es fino. claro. Eh, pero macumba, el significado es el encantador de palabras. Mira. Es maravilloso. Yo cuando descubrí eso dije, es esta la palabra que yo quiero para el nombre de mi editorial. Además, porque yo hace pocos años empecé, digamos, una búsqueda de mi ancestralidad afro, Ujú. reconocerse también en esa comunidad, ¿viste? Pertenecer a esa comunidad y tener un compromiso desde la militancia en cualquier punto de lo que vos hagas, ¿no? O sea, yo en este caso, bueno, tengo una editorial. Yo sí o sí quería que tenga relación con esta búsqueda que es personal que estoy teniendo, ¿no? Entonces, Macumba me parece, además tiene una potencia, ¿no? Sonora y simbólica, Claro. porque, no sé, yo me imagino a los escritores que quieran publicar con la editorial, voy a hacer una macumba. Claro, claro. Vamos a hacer macumba, y en realidad vamos a publicar un Claro, libro. vamos a publicar un libro. Claro, o tratar de esto, Vamos a eh, encantar palabras. vamos a encantar palabras, exactamente. Eso, creo que es una súper linda propuesta y también tiene que ver con un ritual, el ritual de la edición, porque eso es otro camino. La escritura es un camino que tiene sus lados amorosos, pero también sus lados no tanto. eh, y, y- y- y la edición es otra cosa, es un camino mucho más complejo, que también vos tenés que darle el amor que se merece, o sea, pensar cómo va a ser la tapa, qué tipo de letra, el logo, un montón de cosas, ¿no? Y trabajar también con un otro, que es el escritor. Ese ida y vuelta con el escritor, que de eso se trata también hacer un trabajo editorial. No es simplemente imprimir libros, que hay muchas editoriales, digamos la verdad, hay editoriales que se dicen editoriales, pero en realidad son imprentas. O sea, Claro, lo único son que imprentas. hacen Es imprimir es un libro. imprimir libros sin tocarle ni una coma. Ujú. El trabajo editorial es un trabajo mucho más artesanal que requiere mucho tiempo y compromiso con el objeto libro, con el objeto que va a salir para que el público lo pueda leer y disfrutar, y eso requiere corrección, una edición para que el texto quede mejor. Bueno, este es el primer libro que casualmente es el mío, el que están viendo ahí en pantalla. Que no casualmente se titula Amarre. Amarre, sí, todo junto, ¿viste? Amarre, macumba, pero ¿qué es esto? ¿Viste? ¿Es una editorial o...? ¿Qué es esto? Están haciendo macumba. Es una. Sí, sí, bueno, amarre porque yo ya lo venía, ya tenía el título antes de publicarlo. El Qué libro, curioso. No, está bien, está bien. sí, No, digo, qué curioso tener un... Pero en realidad es que el título surge una vez que vos escribís y terminás eso que pensaste, bueno, inevitablemente surge el título, sí. sí, igual yo este libro lo vengo laburando desde el 2020, o sea, en plena cuarentena estricta por el COVID-19, Ujú. arranqué a escribir el libro cuando estábamos encerrados y no teníamos mucho que hacer. Entonces, Hay mucho de la pandemia ahí, digamos. O no, o hay no, otras no, no, cosas, no, ¿no? no. Ok. En realidad, yo creo que la relación con la pandemia y el libro tiene que ver más con esto de ir a mis raíces. Ujú. Estuve tanto tiempo a solas conmigo misma que no me quedó otra que empezar a verme también, empezar a ver quién era yo, qué es lo que quería, qué cosas tenían que ver con mi historia personal. Y entonces empecé a escribir sobre cuestiones de
de sanación, o sea, de el curanderismo, el esoterismo, todo lo que tenga que ver con la religiosidad popular, Muy bien. que cuando vine a Corrientes también empecé Te, como te impacta más, digamos. a empaparme más por esto, Sí. sí. Yo en el 2020 todavía estaba viviendo en Chaco, pero, Todavía pero eras una ya, chaqueña. claro, pero todavía, o sea, yo mamé muchísimo lo que es ir a una curandera que te cura en el Sí, tal empacho, cual, tal cual. o mi mamá curaba el ojeo. Ujú. Entonces, eso era parte de mi historia Mi y, mamá has- cura la y, muela, no le digan a mi mamá que conteste. claro, entonces vos hablando esto, hablando con amigos, amigas, conocidos, parientes, te das cuenta que todos en algún momento hemos tenido contacto con la magia. Sí, tal cual. Entonces, creas o no, es como dicen, creer o reventar, creas o no, eso es parte de nuestra idiosincrasia, Sí, tal es cual. parte de nuestra identidad cultural. Y a mí me pasó que no, yo por lo menos no recuerdo haber leído nada en clave poética sobre estas cuestiones. Ujú. Y me parecía también como una reivindicación de todos esos gestos de sanación y de todo lo que conformaba este universo que me parece sumamente atrapante y Surreal. seductor. ¿Por qué hay tantos gauchitos Gil por la ruta en toda la Argentina? O sea, Sí. es algo que realmente atrae. Yo el año pasado tuve la oportunidad de ir a hacer fotos a A Mercedes Mercedes, mira. el 8 de enero, el 7 y el 8. Recomiendo muchísimo estar el 7. Porque en la previa, bueno, pasan Suceden otras cosas, cosas. pasan cosas. Claro. Y eso me pareció fantástico, me pareció algo tan, no sé, espectacular, pero en el sentido comunitario de la Ujú. palabra. Yo pasaba por los, no sé, pasaba por ahí, qué sé yo, fotografiando y me invitaban a tomar un vino, un Claro. fernet, me invitaban a comer asado y gente que yo ni conocía. Claro, tal cual, sí. Y me pareció algo fantástico, fantástico. Ese clima de fiesta, de la fiesta concebida, eh, a ver, desde los antiguos, desde los Ujú. griegos que pensaban en la fiesta como esto, como una cuestión de el tiempo sagrado donde todo converge y todo está permitido y es un disfrute y es una cuestión de paroxismo, ¿no? Ujú. Eso me parece Como sumamente separa el mundo. fascinante, fascinante. Y bueno, y poder ponerlo en una clave poética me parecía un trabajo, un desafío para mí, un trabajo consciente y bueno, por eso llegó a este, digamos, a este plano ya de la edición. Bien. Así que no sé si puedo leer Sí, 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 un puede, puede. poemita. Sí, sí, sí. Bueno, me voy a poner los lentes porque soy una señora mayor y presbicia entró al grupo. Bueno, entonces quiero leer, por ejemplo, este que es uno de los primeros poemas que escribí. Eh, bueno, los poemas también aclaro que son, no soy yo hablando, sino es un personaje ficcional Bien, y que tiene toda una historia, ¿no? Familiar también, donde bien, hay ahí un pase de la fuerza, de la magia, ¿no? Y bueno, cuenta un poco de eso. bien. Dice, junto al altar de tía Cleo aprendí secretos, poderes como herencia que ninguno de sus hijos quiso. Vuelvo cada tanto a ese ritual interior, a ese misterio poblado por santos, cruces y cintas de colores. Su simpleza abría mi curiosidad, cuidaba los saberes como nadie, me enseñó de las plantas, sus efectos curativos, sus rasgos, su veneno. Cáscara sagrada fue una de las primeras, la cáscara de un árbol capaz de purgar todo mal cuerpo. Tía Cleo dijo que se llamaba así por los españoles. Ellos juraban que de la madera de ese árbol fue hecha el arca de Noé. Así de milagrosa es su tisana.
tiene la lógica de purga de un Dios que castiga a sus propias criaturas. La evacuación hecha rabia más grande de la historia. Bien. Bueno, habla de todas estas cuestiones. Hay mucho de las plantas curativas, de ciertos rituales de sanación, o de los santos populares. Por ejemplo, hay poemas que le dediqué al Gauchito, a San la ¿Hay alguno ahí? Muerte. Sí, sí, sí. ¿Querés que te lea alguno? Sí, 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 sí. Ya que estamos. Uno de Santos Populares me Bueno, gusta. entonces vamos con este. Amuleto. Las líneas de sus costillas son minuciosas, palpables. La fe del tallador le da el poder a la imagen, una fe cristiana, secreta y hábil. Según el color del manto es el deseo del bien o la intención del mal. Conseguir los restos no es lo más difícil. Las falanges deben ser pequeñas, desenterradas un Viernes Santo. Cuesta más bendecirlo. Es un desafío de 7 puntas. Llevar a las iglesias la figura escondida dentro de una vela o de otra imagen. Que el curita lo despierte a la santidad con una señal ciega. Allá arriba, en los altares, San la Muerte todo lo escucha. Cabeza abajo por castigo si no cumple el plazo. Las velas arden para darle luz. Confiar no alcanza. El santito se hace carne en su creyente, habla por boca de sus milagros. Tenés que pensar bien lo que vas a prometerle, me dijo el artesano, punzando el hueso con su mano tatuada, haciendo su trabajo en la cárcel. Lo que también quiero aclarar es que hice todo un trabajo de investigación, aparte de de las cuestiones meramente anecdóticas que tienen que ver con historias que me contaron. También estuve investigando, o sea, leyendo material al respecto y viendo material audiovisual también. Así que hay un montón de estas cuestiones que bueno. Sí, justamente te iba a preguntar, porque como a mí me gusta preguntar mucho, si crees también que hay en la poesía regional, si se quiere, una recuperación de saberes ancestrales o de saberes no hegemónicos, si se quiere. No sé si en la poesía hay mucha literatura al respecto, Ujú. sobre todo acá Mucho cine también. Sí, Ujú. muchísimo, muchísimo. Por suerte, ¿no? Me parece que eh, llegó el momento de poder poner en valor todas esas cosas, porque mucho tiempo fue eh, tenido como algo menor o como algo, no sé, viste que todo lo que tenga que ver con lo Como que le popular. pertenece a una cultura menor, una Exacto, cosa así. exacto. Sí. Pero bueno, ahora, qué sé yo, hay, no sé, salones de arte donde lo sacro y lo popular está Convergen ahí, ahí, sí. claro, y ganan premios y eso. Y está perfecto, me parece que es el momento oportuno y hay que Sí, aprovecharlo. Está buenísimo. tal cual. Siempre, me parece que siempre que se haga con respeto, está bien. Claro. No desde el punto de vista de la burla, ¿no? Sino con un compromiso real con esas manifestaciones de fe, Ujú. porque son manifestaciones de fe de la gente. Claro, son de la gente, sí, sí, tal cual. Le pertenecen a un sector de la sociedad que no tiene por qué recibir tu odio, si se quiere, digamos. Exactamente, exacto, por creer en lo que creen. Claro, tal cual. Sí. Eh, bueno, ¿Vos tenías miedo de que no llegáramos a las 8? Mirá. sí, yo tenía miedo de que no llegáramos a las 8, la verdad. Me gustó mucho poder escucharte, digamos, hablar de poesía, de tu poesía y también de esto, ¿no? De lo importante que es poder tener también una editorial que le dé espacio
a otras estéticas de la poesía, a otras estéticas de la palabra. Me parece sumamente esencial, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo y atravesando. Bueno, muchísimas gracias por invitarme, por poder hablar de todas estas cosas. Y a quienes quieran seguir la página de Instagram. Bien. @Macumba Ediciones. Allí vamos poniendo todas las novedades. Ahora, en breve, ya vamos a anunciar probablemente principios de abril, porque se retrasó un poquitito todo, pero ya estamos ahí en la etapa final de la convocatoria que hicimos para publicar obra completa de poetas. ¿Recibieron mucho material? Recibimos bastante material, por suerte, y muy bueno. Así Bien. que está siendo bastante difícil la tarea. ¿Difícil la selección? Sí, difícil la selección. Pero estamos muy contentos también por eso, porque llegó a lugares que la verdad que yo ni conocía. Claro. Así que estamos muy contentos con eso. Bien. Bueno, ahí estaba nuestra entrevistada final de otro viernes de Nueva Mirada Radio, como todos los viernes de 18 a 20 horas por la Mega. Llegó justo el operador para el cierre. Y bueno, nosotros nos volveremos a encontrar. Seguramente a esta entrevista la van a ver en fragmentos en nuestras redes sociales. La van a ver también en la web, ahí en la web del Diario Digital. Y la van a ver completa también en el canal de YouTube de Nueva Mirada. Y van a poder ver este programa completo que siempre queda en el canal de YouTube de la Mega 98.1. Nosotros nos despedimos hasta el próximo viernes y nos volvemos a encontrar a la misma hora, en el mismo lugar y por la misma pantalla. Entre benévolo y maléfico. Sabés que llega fin de mes, llega el aguinaldo, llega la primavera, las vísperas, la Navidad y llega el verano.